Mon amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va este lunes? Espectacular, está lindo el clima afuera. Un poquito de frío, pero lo normal, hoy no llueve. Esa es la información que voy a dar todos los lunes. ¿Cómo andan todos por ahí? Hoy tenemos un programa internacional. Ahora en un ratito nada más ya la vamos a tener conectada a ella, que ahora la voy a presentar como corresponde. Pero bueno, acá estamos. Quería recordarles algo muy importante y contarles también que con la editorial de Soraz estamos haciendo un crossover espectacular. Vieron que yo les conté el lunes pasado que está abierta la inscripción para el taller de escritura creativa que se da los miércoles de 18:30 a 20 horas. Es por Meet, porque hay gente de todo el país y de Brasil también. Y se pueden anotar. Pero la mejor noticia que tengo para darles es que a fin de año sacamos el libro del taller con los trabajos y las producciones que cada uno de los talleristas realice durante el transcurso de este año. Así que ya saben, ahora en junio, el 18 de junio empezamos. Se pueden anotar, todavía hay algunos que creo que quedan 3 vacantes más o menos para el taller. Así que si quieren anotarse, @la sommelier de libros. Pueden mandarme un mensaje por privado y anotarse en el taller. También tenemos la mateada de cuentos que vamos a leer, amigas, como digo yo, a Silvia Paraguirre y Liliana Hecker, que va a ser a fines de este mes. Así que también, si quieren, si no les gusta tanto el tema de la escritura, pueden anotarse en el de literatura, el de cuentos. Y próximamente sale el de novela. Denme tiempo. Denme tiempo y déjenme respirar un minuto, que el sábado tuvimos el encuentro de la mateada de novela. Así que próximamente tendremos noticias. La voy a presentar porque yo estoy viendo que ya está. Y ella nació en La Habana, Cuba. Es narradora, poeta y dramaturga, ganadora de más de un centenar de premios. Es una de las voces literarias más importantes de Cuba y el Caribe. Y ella es Elaine Vilar Madruga. A ver, ahí está. Ahora la estoy viendo. Venimos hablando hace un montón de tiempo. Un gustazo, qué feliz de estar por acá con ustedes. Bienvenida, qué alegría. Vamos a decir que ella tiene una hora menos porque está en Canadá. ¿Estoy en lo correcto? En Toronto, Canadá, Eh, aquí por un tiempito, en mi otro país, en mi otra costa del mundo. Vivís una parte y una parte, ¿no? Una parte en Cuba y una parte en Canadá. Sí, estoy, bueno, en dependencia del año, ya también estoy como mucho tiempo en España por giras y Ah, trabajo, pero mi vida esencialmente se divide entre Cuba y aquí Toronto, Canadá. mirá vos. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que era una hora menos. Tampoco era un montón de tiempo de diferencia al final. Bueno, había mucha gente que me escribió por privado que estaba muy contenta con esta entrevista. Yo también, por supuesto. Así que nada, un poco vamos a hablar por todo, vamos a pasar por toda la literatura de Elaine. ¿Lo pronuncio bien? Bueno, mira, yo siempre le digo a los amigos y amigas que como le saque la pronunciación, es Ah, Elaine, pero me dicen Elaine. Elaine, me han dicho Alien, me han dicho de cualquier Elaine. manera, No, así que no, te está quiero decir como corresponde. Elaine. Entonces es Elaine, yo también le Elaine. digo. Elaine. Claro, sí, yo lo leí como se escribe. Perfecto, Elaine. No, te vamos a decir bien, ya que estamos. Me voy a meter de lleno con una que es la novela que yo leí de ella, que la voy a poner acá, que la reeditó La Pollera, que se llama Salomé. Pero que bueno, fue escrita, en realidad la escribiste en el 2010, ¿esto es correcto? En el 2010 se publicó, bueno, no, se la escribí en el 2010, se publicó en el 13, por primera vez en Cuba, así que sí, tiene los datos súper correctos. Bien, en el 2010, o sea que pasó un montón de tiempo. Sí, ha pasado muchísimo. Fue una novela que ganó un premio muy importante en mi país para artistas jóvenes menores de 35 años. Yo en ese momento tendría 20 y pocos años cuando lo gané y se publicó. Y bueno, tuvo un recorrido muy chulo en Cuba, en mi país. Y luego, bueno, se publicó por La Joyera en una primera edición chilena. Llegaron algunos ejemplares a Argentina, pero muy pocos. Y ahora, bueno, está la reedición, que es como el renacimiento del libro,
que también da la oportunidad que nuevas lectoras y lectores en diferentes regiones geográficas puedan conocerlo. Así que casi que me siento como si fuera una novela nueva, que está viendo la Claro. luz por primera vez. Sí. Claro, bueno, La Pollera es una editorial chilena, yo la menciono mucho en el programa, primero porque me gusta mucho su curaduría y porque nos hace llegar libros que a veces no estaban a nuestro alcance. Y bueno, nada, me lo hizo llegar. Es una novela corta, pero intensa. Sí, es una novela esencialmente muy pequeñita, que como pienso yo, las novelas casi siempre son como breves obras de teatro, e incluso en el momento en que estaba escribiendo la novela, era incluso más teatral porque yo estaba recién estudiando, acababa de empezar a estudiar dramaturgia en el Instituto Superior de Arte de mi país, o sea que Mm. estaba aprendiendo los pininos teatrales, manejo de personajes, lenguaje, y tenía como esta historia que me acompañaba ya desde un tiempo, y estando en el primer año de la especialidad de la facultad mía, pues ahí escribí la novela, también muy influenciada por la Salomé de Oscar Wilde, que fue Ajá. una obra que me fascinó, que me ha fascinado siempre, y que en ese momento en específico como que fue bien importante para mí también en las maneras de entender las dramaturgias y las maneras en que quería yo construir una historia resignificando el mito. Bueno, es una novela bastante coral esta, ¿verdad? Sí, sí, es una novela coral. Esencialmente les contaré un poquito brevemente de que bueno, es una Sí, sí, historia que sí. reescribe un episodio bíblico apócrifo donde se habla de la princesa Salomé que baila para el rey esencialmente y pide a cambio de su baile que conmueve profundamente a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Y como Herodes le ha prometido esencialmente que le dará lo que quiera, pues no tiene otro remedio que otorgarle a la princesa Salomé la cabeza del santo que ella estaba solicitando. Entonces, basada en ese episodio bíblico, lo he retomado desde una clave de ciencia ficción, con Eso te una iba a preguntar. mirada, vamos a decir, diferente sobre los personajes y los actantes que conforman ese mundo, con una Salomé muy particular que simboliza también, digamos, todo lo secreto, todo lo oscuro y todo el poder del deseo, todo el poder silencioso del deseo que se transmuta según los ojos de quien mira y cómo mira. Y hay como una especie de catálogo de personajes, cada uno de ellos como muy influidos por sus propias obsesiones, por sus Mm. propios miedos. Así que es una novela muy coral que se va contando en la medida que progresa la trama de acuerdo a las voces de esos personajes y de cómo ellos esencialmente entienden el mundo en el que está viviendo y los horrores de ese mundo que se van develando. Es bastante fuerte. Justamente te iba a preguntar por qué elegiste una ciencia ficción. ¿Es correcto decirle ciencia ficción a esta novela? Sí, ¿O sí, es una novela de fantástico? ciencia ficción, de hecho, habla de conquista planetaria, Claro, bloqueos planetarios, está muy sí. cercana a la space opera y también de la literatura como de imperio ficticio. Mira, yo, ¿por qué la ciencia ficción? Yo soy muy friki, yo creo que esta etapa de mi literatura no se conoce tanto, se me conoce más como por la etapa del horror Más del terror, y eso te iba a decir. sí, del horror, del terror, de la literatura de crítica política, últimamente también un poco con la poesía, pero yo vengo de una tradición formativa de la ciencia ficción. Yo he crecido como escritora leyendo a Ursula K. Le Guin, a Heinlein, a Hebert, a todos los clásicos de la ciencia ficción, a Asimov, Bradbury, por supuesto los clásicos propios de mi zona geográfica, de mi Claro. país en específico, que también han influido muchísimo. Y bueno, a los veintipocos años, cuando yo escribí esta novela, pues yo estaba muy imbuida en la escritura de ciencia ficción, de la cual creo que no he terminado ni quiero desatarme nunca. Creo que en mis libros, aún los contemporáneos, siempre hay una esencia de extrañamiento, de rareza, de circunstancias que se retuercen o que retuercen la realidad y que Mm. muestran otra cara diferente de la realidad. O sea, que creo que en el fondo sigo jugando con las estructuras de la ciencia ficción, lo que quizás ahora más camufladas o más confundidas o más mezcladas con otros elementos mágicos y también realistas. Pero bueno, en ese momento sí estaba como muy imbuida y nutriéndome mucho de Ursula K. Le Guin, recuerdos de James T. Jr., bueno, de los clásicos de todos los tiempos, Octavia Butler, y también es una novela, bueno, que habla sobre el poder y la sexualidad, pero también sobre la opresión, sobre los cuerpos, es una Sí. novela sobre opresión de cuerpos, así que también es un texto que habla precisamente de hasta dónde somos capaces de llegar por tener algo que deseamos y cómo ese deseo puede hacernos cruzar los límites más inverosímiles de la moral, del destino
y de la conciencia humana. Entonces es una novela que también dialoga con esas problemáticas regionales y universales de la ciencia ficción y la fantasía, por supuesto. Y la novela es, por momentos se vuelve bastante erótica por ahí en algunos episodios. Eh, ¿Por qué optás por ponerlo así tan crudo? ¿Es también porque ahí por ahí no tiene que ver la ciencia ficción? Ahí sí en algún momento me tiro más como a este género de terror que a veces circulás por ahí, ¿no? Pero ¿por qué esa opción de ponerlo así, tan crudo, ¿no? Tan específico también. Porque la vida lo es también. Claro. Los libros son un reflejo de la misma vida. Los libros son un reflejo de nuestras oscuridades y de nuestras luces. Cuando uno escribe, por supuesto, construye un artefacto de ficción, pero siempre ese artefacto de ficción está basado o contempla la realidad. Y la realidad yo siempre digo que no puede ser sostenida ni puede ser contenida dentro de un libro. Las cosas Mm, de las que somos capaces nosotros como seres humanos, para bien y para mal, la ficción no puede contenerla, solamente puede rozarla, solamente puede tratar de alcanzarla, solamente puede tender ese anzuelo de realidad. Y el erotismo en la vida humana es un elemento muy poderoso, tanto para bien como para mal. claro. Ha sido una de las nociones que han hecho que caigan imperios y que se alcen otros en nuestro tejido humano. Y siempre pensar sobre esa capacidad que tiene y ese control que ejerce sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra identidad ha sido como una constante en mi literatura. Creo que la atraviesa incluso, aunque quizás comienza, y podemos decir entonces que Salomé sería una novela iniciática para mí, Tuya, donde claro. abordo este tema, pues luego también en El cielo de la selva, en La tiranía de las moscas, en mi novela Las cavidades, aparece la noción de un erotismo, pero un erotismo, a mí no me interesa el erotismo convencional, me interesan Mm, los erotismos atípicos, los erotismos no convencionales. También más allá del erotismo me interesa, que es otra arista, no tiene nada que ver con el erotismo, aunque habla de la genitalia, me interesa la violencia que se ejerce sobre los cuerpos y la violencia del sexo. O sea, cómo ejercemos violencia a través del sexo en específico, cómo dominamos a través del sexo en específico. Y son como, yo diría casi me atrevo a decirte que son obsesiones que atraviesan todo mi trabajo, que van hilando un poco un libro con el otro, ¿no? Y que sí me concentro en exponer las cosas violentamente, vamos a decir así, por emplear una palabra, o sí. crudamente, quizás creo que es la palabra más adecuada, porque siento que de esa forma también podemos rescatar o llamar a los lectores y a las lectoras y convocarlos con la literatura a abandonar la anestesia social que de una Mm, forma u otra nos invade en nuestras vidas cotidianas. La anestesia que nos hace cerrar los ojos, que nos hace obviar o olvidar los temas incómodos, tanto en los terrenos íntimos como en los terrenos sociales, como en los terrenos políticos. Y como confío que la literatura siempre es una llamada de alerta y más que eso nos convoca a reunirnos y a pensar, pues entonces apelo a esa condición de la literatura, de convocar, de reunir y de poner sobre la mesa de debate pues, los temas polémicos y los temas espinosos y sobre todo los temas que nos deben importar a nosotros como especie, nos deben importar como seres humanos al fin. a mí me encantó, ¿eh? O sea, me gustó justamente que como decís, no, como decís vos, ¿no? Que esté brutalmente puesto así y descrito así, porque me parece que es el impacto que genera cuando uno lee, ¿no? Es otra cosa. Digo, si hubiese estado más suave, no generaba la misma sensación. Y no transmitía, bueno, vos lo dijiste mejor que nadie, no hará todo esto, ¿no? Pero no transmitía esto que vos querés mostrar a través de tus palabras. Por eso digo, te lo iba a preguntar, yo lo tenía anotado para preguntártelo, porque cuando la leí me quedé con esa parte, ¿no? ¿Y vos crees que esta construcción coral viene de tu faceta de dramaturga? Porque Estoy está un convencida poco que es como así. trabajo, como teatro, ¿no? Sí, sí, estoy convencida que es así, porque yo cuando entré a estudiar teatro ya trabajaba con la narrativa, Claro. trabajaba con la poesía, incluso con la literatura infantil y la fantasía, obviamente, pero nunca había escrito teatro. Entonces también llega un poco como incrédulo el género, ¿no? O sea, y lo cuento ahora desde la inexperiencia de la juventud, que es muy tierna, cuando uno la mira un poco desde lejos, yo decía, ay, ¿qué me puede enseñar el teatro nuevo? Sí he leído muchísimo y he visto, bueno, el teatro me lo enseñó todo, esencialmente. Mm, Esa primera imagen de descreída, ese acercamiento a la teatralidad,
sin convencerme de que me iba a aportar algo, creo que también me hizo llegar al género sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin imaginarme que iba a recibir algo en específico. Y cuando recibí tanto, pues me sentí mucho más feliz. Aprendí a construir personajes, a manejar tensiones dramáticas, la visión de la coralidad, que para mí es un elemento fundamental en toda mi escritura. Y yo me doy cuenta que antes de haber estudiado mi carrera en específico, por la cual, como digo yo, la carrera en específico por la cual tengo un título, aunque en realidad siempre me presento como escritora en sentido general. Yo tenía un tipo de escritura antes de pasar por el Instituto Superior de Arte y otra cuando terminé por completo distinto. Entonces, claro, está toda este tejido de la dramaturgia sí permea mi manera de entender la literatura y te diría más, incluso permea la manera en que leo. O Mm. sea, yo cuando leo y consumo libros, siempre leo una clave dramática y siempre leo buscando claves de teatralidad, claves de construcción de personajes. Mis procesos creativos, por ejemplo, que también lo señalo, yo escribo novela, que creo que es el género en el cual me he desarrollado más en los últimos años. Escribo novela pensando que estas son obras de teatro, pensando que van a tener una materialidad física, pensando en la coordenada de que los lectores y las lectoras puedan recibir a través de mi escritura, si sale bien, obviamente, si los experimentos que hago con el lenguaje salgan bien, no solo una noción de un universo o de un personaje, también que perciban sensaciones que pueden ser tan plurales como la satisfacción o el asco, o puedan sentir casi esta aproximación física a la escritura. Como decir, mientras te leía sentía olores o sentía que algo me pinchaba o no podía estarme quieto. Esta sensación de cruzar la cuarta pared y de darnos cuenta a todos y todas que la literatura tiene una aproximación verdadera a la vida tal y como la conocemos y que muchas veces permea el tejido de lo real, que muchas veces cruzamos esos límites sin darnos cuenta y cuando nos damos cuenta entonces estamos enfrascados en la lectura de un libro que nos ha provocado las mismas sensaciones que podríamos haber experimentado si estuviéramos viviendo ese mundo real. Entonces ahí ya las fronteras de la realidad y la fantasía o de la realidad y la ficción se hacen muy leves y yo creo que definitivamente hay momentos cuando uno escribe y cuando uno lee en que esa frontera, esa pared se rompe por completo y uno cruza el mundo de la ficción. Sí, yo lo noté mucho como en los diálogos, que para mí fueron Mm, como muy dinámicos, muy, por eso te digo, muy teatrales, ¿no? Porque como muy pensados para personajes que los van a interpretar, digamos, en algún momento. Y en las descripciones de algunas de las cosas, ¿no? Como si fuesen las didascalias casi. ¿Viste? La descripción que yo me podía ver dónde estaba. ¿Pensaste llevarla al teatro? Muy difícil. sí lo pensé y mira, te cuento, yo creo que todos los que hemos alguna vez escrito teatro hemos fantaseado o hemos terminado convirtiendo nuestras obras en puestas en escena. Yo obviamente lo hice y Mm, mientras estudiaba mi carrera tenía como un pequeño, casi en ciernes grupo teatral que montábamos algunas de mis piezas dramáticas. En este caso específico no es una pieza dramática, claro. es una novela, no se escribió como pieza dramática, pero siempre estuvo Pero esta hay obsesión de adaptaciones. trasladar. Claro, hacer la adaptación, de hacer la traslación desde el lenguaje de lo narrativo al lenguaje teatral, y que al final yo sentía que no iba a ser tan dramático, porque eran como tejidos muy Mm, parecidos. Y bueno, pensé muchísimo en la posibilidad de hacer una adaptación teatral, pero luego sabes qué pasa, bueno, que la vida te va llevando por otros caminos y sobre todo que la escritura te lleva por otros caminos. claro. Entonces empiezas a obsesionarte con otros temas, empiezas a obsesionarte con otras obras, empiezas a escribir otras obras y esas como que paulatinamente te van arrastrando lejos de esa primera corriente de sentido y de deseo que tuviste en determinado momento. Se me ha quedado como una deuda, la verdad. A Pero bueno, mí, viene, a si mí me viene alguien y te dice la llevamos al teatro, decís que sí. que sí, Que sí, mañana mismo, bueno, porque escuchen una cosa. A ver si acá se avivan un poco en este país. Ella diría que sí. Tal mañana cual. estamos haciendo. ¿Y cómo es este acercamiento con la pollera para esta reedición de Salomé? Mira, bueno, con la reedición llevaba tiempo charlándose la posibilidad de que surgiera, la posibilidad de volverla a publicar. Se había agotado la primera edición ya y hubo un impasse ahí como de año y medio o Ujú. año, que el libro no tenía prácticamente ejemplares circulando y ya para mí era como un libro que se estaba muriendo, ¿no? Era como, bueno, si no hay ejemplares, el libro no está vivo. Y bueno, me sorprendió muchísimo que mis editores, y me hizo muy feliz también,
que mis editores me comentaran que iban a apostar por una segunda edición y que esta se iba a empezar a circular en Argentina y luego pues Sí. va a llegar o llegó ya a Chile, perdón, y vamos a ver Creo que si ya se llegó. corre por otras regiones. ¿Perdona? Me parece que ya llegó a Chile también. Pues ya llegó a Chile, sí, yo estoy un poco atrasada con los libros que van No, me quedé llegando. pensando en que me pareció verlo, no quiero mentir igual, ¿eh? Viste que estuvo la furia del libro ahora en La Chile esta furia. semana, la semana pasada. Sí, y le cambiaron la tapa, ¿verdad? Le cambiaron el diseño de tapa. Sí, es la misma diseñadora, es la misma Ujú. ilustradora que es Daniela Kovacic. Daniela Kovacic, lo que pasa es que la primera edición era solamente el detalle de la mano del Claro, personaje que está en la cubierta. Y entonces en esta, por cuestiones de diseño, la hicimos un poco más grande, incluye el cuadro completo de Daniela Kovacic. A mí las dos ediciones la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque bien. creo que la primera tenía como este grado de sugerencia de lo que podía indicar una mano, de lo que en sí mismo significaba la mano en cuestiones de simbología, de poder, de atrapar, de mover, o sea, la simbología que una mano en sí misma representa. Pero luego también esta segunda edición está muy chula porque pues el rostro del personaje de la Sí. cubierta creo que también identifica muy bien, eh, no sé si las dinámicas o el espíritu de la novela. Así que no sé qué edición estarán leyendo los lectores y las lectoras, si la encuentran, probablemente la segunda, que es la que debe Claro, tener como esta. ejemplares afuera. Pero creo Es que ambos esta la libros segunda. tienen como esa misma, deben tener como esa consonancia, ¿no? La cubierta acompaña de alguna forma las esencias que el libro presenta. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de tus libros, si no me Sí, estoy equivocando, más allá de la ciencia ficción o del terror, siempre está lo fantástico, ¿no? O sea, siempre está detrás, bueno, obviamente son subgéneros también, ¿no? Digo, del sí. fantástico, el terror, la ciencia ficción. Pero digo, ¿qué te lleva utilizar el fantástico en general en tu obra? ¿O escribiste género realista? He escrito género realista muy poco, honestamente. Sí tengo varios cuentos de género Mm. realista, tengo algunas obras teatrales, tengo literatura infantil que Ay, qué sí es lindo. totalmente realista. O sea, creo que he jugado con el tejido del realismo, pero siempre que escribo realismo siento que me encuentro como en una jaula. Es la mejor Claro, metáfora. Que me siento encapsulada, porque también a la manera en que entiendo yo la realidad es plural, es diversa. La realidad no es solo este pedacito de constructo que tenemos, sino que hay otras muchas cosas que se nos escapan y muchas experiencias que podemos vivenciar o que otros han vivenciado por nosotros y que no tienen una definición en el mundo real. Y más allá de ponerme metafísica, y que sí también, yo diría que la realidad no cabe en esa azucarera de la escritura. O sea, la realidad no va a caber en esa cucharada que queremos dar. O sea, la realidad se nos va a desbordar, se nos va a desbordar de la azucarera, se nos va a desbordar de la cuchara de la escritura. Y entonces he pensado siempre que la realidad como un constructo mucho más grande. Y también creo que tiene que ver con mi cultura y con la región del mm, mundo que me tocó habitar, en ese Caribe mágico, claro. fantástico, permeado en leyendas de tensiones y emociones de criaturas de otro mundo, esos cruces muy, muy verídicos o muy verosímiles del mundo real al mundo fantástico y viceversa, que están en mi zona geográfica. Y claro, todo eso forma parte también de la memoria emotiva, ¿no? De las historias que te hicieron de niña, de las cosas que te acompañan, de la manera en que aprendes a traducir, a interpretar el mundo, en base a la mirada que has legado o que ha sido legada a ti de tus ancestros y de tus ancestras, la forma en que tu familia aprendió y te enseñó a mirar el universo. Entonces, siempre he sentido que el género también es un género de la fantasía, de la ciencia ficción, del fantástico en lo general, de lo no mimético, vamos a ampliarlo incluso más. Es un género que se me da bien, es un género que tiene que ver con el ser humano que soy y con cómo Mm. entiendo el mundo y cómo entiendo la naturaleza o cómo trato de entenderlo, vamos a decir así. Y siempre me he sentido mucho más cómoda. Siento que es un lenguaje que es común con mi identidad, siento que es un lenguaje que es común también con, no solo con mi identidad geográfica, pues también con mi identidad como ser humano, con mi identidad como creadora. Así que siempre me he sentido como pececita dentro del agua cuando escribo de género no mimético. Y te confieso algo, he empezado varias novelas pensando que van a ser novelas de realismo. Por ejemplo, La tiranía de las moscas, Ah, sí. es una de mis novelas más conocidas. Yo empecé escribiéndola como una novela realista y de repente, pues, ¡pum!, pasa algo siempre. A mitad de la novela, antes de la página 10 siempre pasa algo que rompe
mi criterio inicial de que esto va a ser una novela realista. Siempre me doy cuenta de que hay una fisura y cuando aparece esa fisura de la realidad, también me doy rápidamente cuenta de que eso es lo que quiero contar y no es la Claro. historia inicial que yo No tenía te, en mi o sea, cabeza, no te esa fisura. forzás a volver para atrás y reescribir. No, yo la verdad es que no es que no crea en la reescritura, porque sí trabajo muchísimo Mm, con las capas de la reescritura, pero nunca me he impuesto nada en la literatura. claro. Eh, no me he impuesto nunca a cumplir como con un patrón y que para ser escritora pues tienes que tener un libro de realismo, un libro de fantasía. No, yo no creo en las fronteras de los géneros, honestamente. A ver, creo como lectora, porque cuando como lectora busco un libro y digo, bueno, Claro. quiero leerme un libro de horror, me sirve la definición, obviamente, para Sí, saber como qué para autor es. etiquetarlo de algún modo. Claro, pero como creadora no, como creadora a mí me da lo mismo que en una novela se mezclen elementos poéticos con elementos de la fantasía y la ciencia ficción y el teatro. O sea, de hecho me gusta que se provoquen esos encuentros y que haga, que existan esos cruces dentro de la escritura. O sea, fíjate, es muy diferente también aquí el proceso, ¿no? Mi proceso como lectora agradece que existan estas definiciones porque me permiten más rápido encontrar mis nichos de lectura, pero mi proceso como creadora, en este caso, pues agradece lo contrario, Cl- que no tenga una noción fija de lo que es un género y que tampoco me interese fijarla en Claro, que concreto. sea bien polifónica la novela, o sea, que tenga de todo. Sí, o lo que Pues, vaya apareciendo, ¿no? O claro, sea, yo creo que yo no me hago un plan formal de una novela tiene que cumplir con esta serie de tal cual. características, ¿no? Yo me voy dejando llevar un poco por la escritura y tratando de que esta misma escritura me descubra las cosas y las aristas que son más interesantes en el libro. Obviamente, como todo proceso de trabajo, todo esto es perfectible. Uno a veces comete pifias, errores, tremendas, errores grandísimos, pero también creo que esos errores como que van cimentando también una forma de contar y una forma de una, entre comillas, poética o una forma en la que uno quiere abordar el mundo y quiere entender la realidad. Y eso no sé si es lo que uno llama el estilo, porque tampoco creo en el estilo. Creo que el estilo es una transformación de las cosas que nos interesan en materia de lenguaje y en materia de personaje. Si eso en algún momento se convierte en un discurso o un estilo cohesionado, pues ya lo Mm, dirán los años, ya lo dirán muchas horas de vuelos que todavía me faltan en mi carrera. Pero en este momento lo que más me gusta a mí es probar, experimentar, ver dónde me siento cómoda. Creo que esa famosa tierra prometida de la escritura, donde uno ya se siente y dice, este es mi estilo de aquí, no me muevo, esto es lo que me gusta. Y lo digo hasta con ternura lo que te voy a comentar, ojalá nunca la encuentre, ojalá nunca claro. encuentre esa tierra prometida. Me gusta la idea de ser nómada, me gusta la idea de vagar. No me gusta la idea de llegar a un sitio y sentarme y desde ahí escribir. Me gusta la idea de estar transmutándome y estarme cambiando. Igual esta entrevista la repetimos en 20 años y te digo otra cosa porque es distinta, ¿no? Bueno, pero bueno, si no diríamos otra cosa, no hubiésemos transitado los años. No, Lo está muy hemos bien. vivido, lo hemos vivido. Claro, claro. Y recién hablabas de tu yo lectora, ¿no? ¿Y cuáles son las obras que te inspiran o lo que te está gustando últimamente? Chica, me inspira muchísimas cosas a la misma vez. Yo soy una lectora apasionada de biografías y de la Mm, historia. mm, Es una herencia de mi abuelito. Mi abuelito era un amante empedernido de la historia y de sus muchas potencialidades y de las ironías de la historia también. Leo ensayo cada vez que puedo. No siempre me lo permite el tiempo de vida. claro, A veces tengo que priorizar la ficción. ¿Por qué priorizo la ficción también? Porque creo que es lo que se acerca más a lo que hago que yo. uno tiene que Entonces, seguir aprendiendo, digamos. sí, exacto. Para mí la lectura también es un proceso de aprendizaje. No Mm, excluyo el disfrute, siempre disfruto, o casi siempre disfruto cuando es un buen libro, pero también es un proceso de aprender de los clásicos, aprender de los pares, aprender lenguaje, ver de qué manera se construye una historia según el mecanismo, el artefacto de alguien, de otra persona que se sentó a pensar esa historia. A mí me gustan mucho las historias macabras desde niña. Desde niña, yo era la niña macabra que le gustaba que hicieran cuentos de terror y que me la pasaba pipa mientras me hacían esos ¿y cuentos, qué y un poco escritoras de como ahora con ese género de ahora. hay un montón? Hay un montón. Me encanta María Fernanda Ampuero, Ampuero, qué Mariana lindo. Enríquez. Nada, por favor, es una genia. Mariana Enríquez, obviamente, Mónica Ojeda, Claro. Laila Martínez. Me gusta, bueno, hay un montón de autoras, me da siempre miedo no mencionar alguna que sea muy importante. Adelinde Dudonné, me fascina. Ana Starobinets, que me parece que es una genia en todo el sentido de la palabra. Trato de también estar como al tanto de lo que se está gestando
en el momento en que uno está Mm, escribiendo. Creo que eso es importante también, porque es que uno, si bien escribe en solitario, también escribe dentro de una corriente de claro. pensamiento, de sentido, de producción que está marcada por la historia, por el tiempo que te ha tocado hacer, por la región geográfica que te ha tocado habitar. Y todas esas coordenadas temporales y regionales, pues también marcan el ADN de la escritura, también marcan el ADN de lo que uno es como ser humano y lo que es como creadora. Entonces, mirar también a mis colegas en el mundo, de lo que escriben, de las cosas que les preocupan, yo creo que es un mapa histórico bien interesante. La literatura mapea históricamente la realidad. Y uno no quiere vivir, o yo al menos voy a hablar por mí, no hablar en plural. Yo no quiero vivir alejada al margen de lo real. Yo quiero vivir conectada y que mi literatura también sea un reflejo lo mejor posible de esa realidad que nos toca. A veces es un reflejo metafórico, a veces es un reflejo simbólico. No siempre tiene que ser un reflejo llevándonos por la interpretación estricta de lo que reflejo significaría como palabra. Mm. A veces es una invención sobre ese reflejo, es una metáfora, una simbología sobre ese reflejo. Pero siempre que tenga esa conexión. Y es muy hermoso porque las nuevas generaciones de autoras en el mundo, y voy a decir autoras en el mundo para no hablar solo de la realidad Sí. latinoamericana, que también yo creo que están mucho y muy bien enfocándose en cómo escribir y en cómo describir también mejor las coordenadas de ese mundo que vivimos. Bueno, estamos llegando, aunque vos no lo creas, a la mitad del programa, son y 32. Yo te voy a pedir que me esperes un chiquitito porque tenemos que poner la pauta, por supuesto. Mientras tanto, aprovecho y les digo que Mantras Libros, @Mantras Libros en internet, tiene Salomé y otros libros también de Lane, así que los pueden conseguir ahí. @Mantras Libros, ustedes lo piden, se los consiguen. Y el reparto en Capital Federal es gratuito y en algunos lugares del Gran Buenos Aires también, pero hacen envíos a todo el país. @Mantras Libros son mis dealers de libros que me trajeron este libro que tenía muchas ganas de leer de Isabel Allende, el último de Isabel Allende. Mi nombre es Emilia del Valle, así que le agradezco a Mantras por habérmelo traído. Aldi, bienvenida Aldi, no te saludé, empecé rápido el programa, volvió Aldi acá. ¿Estamos para la tanda? Bueno, entonces, vamos rapidito a la tanda y volvemos con mucho más La Sommelier de Libros. Óptica Liolent. Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 1539249928, 1539249928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Hola, soy Ale Jiménez. Y yo soy Fer. Juntos somos Nuestro Arcón Librería. Un refugio de libros usados, lecturas inolvidables y charlas que valen oro. Un espacio donde los libros encuentran su segunda vida y los lectores un lugar para quedarse. Nos encuentran en Borges 1923, el corazón lector de Palermo Sojo. Vení a descubrir lo que tenemos para vos. Nuestro Arcón, libros con historia, lectores con destino.
Y acá se hace la luz. Hasta que no se haga la luz yo no hablo porque me queda mejor la luz. Bueno, vamos a seguir. ¿Se me fue? Ah, no, está ahí, la estoy viendo. Ahora, ahí está. ¡Qué susto! Dije, chau, se cortó. Elaine, veníamos hablando de estas escritoras y que vos me comentabas que te gustaba un poco este género de terror muy particular porque realmente roza mucho con lo real y justamente creo que por eso es más terror. Yo siempre dije que a mí el género de terror no me llamaba mucho la atención, digamos, tipo un Chucky, ¿viste? O sea, como que no me terminaba como de convencer y no leía género de terror mucho hasta que empecé a leer este género de terror, que sin duda alguna es más que atrapante. En tu libro El cielo de la selva, bueno, un poco va más por ese lado, creo yo, corregime si me equivoco, y también esta tendencia a, bueno, hablemos un poco de lo que pasa a las mujeres y el terror que también es extra muchas veces, ¿no? O es distinto o se plantea de otra manera. No sé qué opinas. Sí, ser mujer y vivir como mujer es una experiencia muchas veces terrorífica en el mundo que nos ha tocado vivir. Y a veces es una experiencia terrorífica que solo la pueden entender o que solo parece que es entendida por otras mujeres. O sea, parece que existiera como una frontera de conocimiento respecto a cómo nosotros experimentamos la vida y cómo vivimos nuestros miedos, experimentamos nuestros miedos y cómo estos muchas veces no son validados, por ejemplo, por los hombres. No conocen el terror de caminar solas por las calles de una ciudad, o no conocen el terror de no saber si nuestras amigas han llegado bien a casa, o si una cita es una cita segura, o el terror de no conocer esencialmente muchas veces quién duerme a nuestro lado y qué es la persona o quiénes son las personas que están ahí, el terror de la maternidad, el terror de maternar, de parir, de criar, el terror de los cuidados que antropológicamente y culturalmente han sido colocados sobre los hombros de las mujeres. Y seguramente si me escuchan habrá algunos hombres que digan, bueno, pero todo eso no es solo común de las mujeres, los hombres también lo experimentamos, sí, pero ni en la misma dimensión, ni por tanto tiempo, ni el peso lo han llevado ustedes sobre los hombros. Ni todo junto. Ni todo junto, exactamente. No es un mandato cultural que hayan sufrido ustedes o que hayan vivenciado ustedes. Y me sorprende muchísimo y también me da muchísima alegría cómo a este género de terror escrito por autoras, yo creo que sí, mayoritariamente latinoamericanas y mujeres, pues se está acercando mucha gente a asomarse y está diciendo, esto es un terror que a mí sí me interesa consumir, porque sí está hablando de nociones fundamentales de la vida, está hablando de la violencia sistematizada tanto en los hogares como en los países, en los ámbitos íntimos como en los ámbitos públicos. Está hablando de procesos biológicos vistos desde la mirada del terror y no desde la vista edulcorada y honestamente ya un poco gastada que se nos había presentado como parte de la narrativa durante muchísimo tiempo. O sea, y estoy mencionando solamente algunos elementos, pero creo que son elementos interesantes que han hecho que los lectores y las lectoras estén asomándose a este género de terror, no necesariamente porque les gusta, sino porque creen que están mostrando ángulos interesantes de la realidad y del debate contemporáneo. Y si eso lo suscita un género, y si eso lo suscita una escritura, pues a mí me parece que es de dar palmas, ¿no? Que la literatura nos invite como especie, como países, como sujetos de derecho, como sujetos que ejercemos todos en mayor o menor grado violencia sobre otros sujetos, pues nos sentamos a pensar de qué manera y cuáles son los mecanismos que orquestan el poder, que orquestan la violencia y qué manera esta las retribuimos y las reproducimos como un patrón cultural. Yo creo que son elementos de debate que están haciendo de alguna forma que nuestras sociedades pues puedan tener en los libros un punto de ágora, un punto de encuentro, un punto donde hablar de las cosas que nos laten y que nos duelen y que deberían ser y que son obviamente importantes. Y vos en este libro pones un poco de manifiesto el tema de la maternidad y del cuerpo de la mujer, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poquito sobre eso? Es una novela que habla sobre maternidad en plural, no solo la maternidad biológica, que sí está todo el peso que significa ser madre y todo el hecho de la crianza y los cuidados y la violencia ginecológica que se ejerce sobre las mujeres cuando tienen un mandato de que parir es lo que corresponde por ser parte de lo que se supone que haga tu género. O
sea, o el propósito divino, o el propósito alquímico, o el propósito biológico con el que ha llegado a este mundo. Y un poco hablar sobre esas violencias específicas que no son solo una realidad continental, son una realidad del mundo. Pues a mí me interesaba muchísimo. Esencialmente la novela cuenta la historia de un montón de mujeres, una familia de mujeres, encabezada mayoritariamente por mujeres, que viven en una hacienda, en una selva mística y mítica, y donde están estas mujeres obligadas a parir para que esos hijos sirvan de alimento, nunca mejor dicho, a la selva. Un alimento físico. La selva se alimenta de la carne y la sangre de esos niños que esas mujeres han engendrado. Pero como en todo proceso, siempre hay una rebelión, o siempre hay rebeldes, siempre hay personas que desafían las normas o desafían el status quo. Así que un poco El Cero de la Selva pues nos muestra eso, un momento de rebeldía, un momento en que el supuesto perfecto equilibrio de esa familia pues se rompe, se pincha como la burbuja con la aguja. Y lo que van a hacer un poco los lectores y las lectoras es atisbar ese momento, mirar a través de esa selva el momento en que la burbuja de la calma, esa calma terrible de los asesinatos, esa calma terrible de los maltratos, se rompe y se crea un mundo nuevo. Así que un poco va sobre esos debates, y te decía que no solo hablaba de la maternidad biológica, pues también habla de la crianza, habla de las madres no biológicas, habla del hecho de maternar animales, habla de los cuidados que se le dan no solo a los niños, también a los ancianos, a las personas que necesitan un apoyo, a las personas que necesitan un cuidado, un acompañamiento también. Y habla también del poder del deseo, fíjate, tiene como denominador común también con Salomé, El Celo de la Selva, tienen eso como denominador común. Y creo que hay otros temas también que ya son como más sociales y que no solo hablan de la mujer, pero también incluyen a la mujer, como la violencia, la violencia en sentido general, el narcotráfico, las drogas, los embarazos en la prostitución, el tema de la prostitución de las trabajadoras sexuales. O sea, abarca varios temas que sí tienen que ver seguro con la realidad latinoamericana, pero a mí siempre me gusta descontextualizar, no decir que esto solo habla de Latinoamérica. No, O sea, por supuesto. Sí, esto no solo habla de Latinoamérica, no es una mirada regionalista sobre problemas latinoamericanos, porque violencia existe en cualquier lugar del mundo, cualquier rincón donde nos encontramos. Y esto siempre lo digo porque a veces hay como una mirada, las autoras latinoamericanas solo escriben de los temas latinoamericanos específicos porque es la realidad sórdida del continente. Bueno, es la realidad sórdida del mundo. Sí, igual te digo algo, si así lo hicieran y fuera solo de la realidad de Latinoamérica, lo bien que está, porque siempre nos terminamos nutriendo a añares y añares por lo que pasaba en otras realidades, ¿no? O sea, así que es verdad lo que decís, pero digo, también celebro mucho que la voz de las mujeres latinoamericanas esté esparcido por el mundo y que, por ejemplo, un país como España las celebre y las tenga como grandes narradoras, ¿no? Como grandes autoras. Sí, yo creo que esa parte es maravillosa. Lo que no es maravilloso es que luego nos miren a Latinoamérica como una región que es la única donde suceden estos fenómenos, porque eso implicaría una mirada colonizadora sobre nuestra realidad. O sea, es decir, esto es un tema de los latinoamericanos y las latinoamericanas. Como también se podría decir, esto es un tema de los africanos y las africanas, o de los asiáticos y las asiáticas, pero nosotros somos un continente diferente, nosotros no vivimos esos males. Y yo creo que la literatura siempre nos invita a mirarnos en ese espejo, como te decía al principio, ¿no? La capacidad de mirarnos y darnos cuenta que lo que expone el otro también nos incluye a nosotros. Bueno, por eso te iba a decir, por eso es tan bien aceptada también. Claro, porque hay un poco de identificación ahí también. Yo creo que las lectoras y los lectores son siempre muy inteligentes y me lo han demostrado en los procesos de lectura y en los círculos de lectura y en las maneras en que hemos debatido. Yo creo que los lectores siempre se dan cuenta de que esto habla de una realidad que es de mundo. Aunque sí, aunque se siente el olor a Latinoamérica, aunque se vean las selvas latinoamericanas y se puedan identificar algunos puntos específicos geográficos del lenguaje también. Yo creo que los lectores de todo el mundo, y menciono específicamente a los lectores y lectoras españoles, porque es con los que más he debatido hasta ahora de la novela, se han dado cuenta también de que son temas que no abarcan solo Latinoamérica, que son debates universales y que lo importante es que nos demos cuenta todos y todas como especie que son debates universales, que no están limitados a una región ni a una mirada folclorista de la realidad ni a una región específica. Y esto siempre yo creo que
que permite que la literatura esté viva, amiga, ¿no? Que la literatura esté vibrando y que la literatura siempre tenga cosas pues que aportarnos a todos, a los debates políticos, culturales, antropológicos, sociales. Bueno, uniendo un poco lo que veníamos hablando, tu poemario, Las Tarántulas, también tiene mucho que ver con la mujer, con el cuerpo de la mujer, ¿no? Es como una extensión también. Sí, sí, es una extensión incluso temporal, porque Las Tarántulas se escribió muy pegado al cielo Al de la cielo, selva. sí. Estaban ahí. Mm, O sea, una y la otra escribieron. La verdad es que no recuerdo si se escribieron en paralelo, probablemente no. Creo que se escribió una y luego hubo como esta especie de necesidad, vamos a decirlo así, de que el lenguaje se transformara en otra cosa y creo que ahí nació el libro de poesía. Las Tarántulas es un libro en el que llevo trabajando ya unos añitos, un par de añitos. Tuvo una primera versión, que esa versión no fue desechada por completo, se quedaron algunas cosas, pero ya creo que quedaron más bien versos y los poemas, se quedaron imágenes de cosas que me interesaban en el físico abordar, porque las tarántulas, ahora también el tema de los ancestros, las ancestras fundamentalmente, el lugar de donde venimos y cómo ese lugar de donde venimos y sus secretos resignifican quiénes somos nosotros ahora en un presente, mm. habla de las zonas nebulosas de nuestra historia, o sea, aquellas zonas que no son bien conocidas de nuestra historia familiar, el secreto familiar, y tiene también como esta iconografía selvática, porque habla de animales, criaturas, soledades, oscuridades, bueno, las tarántulas en sí mismas, que son como una metáfora de este universo. Y sí, siempre, y los muertos y las muertas, que yo creo que al final son como esas otras voces, las voces de la otredad que nos acompañan en nuestros procesos creativos, en nuestras vidas individuales, en nuestras herencias genéticas, esos ancestros y ancestras que de una forma u otra, aunque hayan pasado muchos años de su muerte, pues de repente salen a la luz y nos siguen contando cosas, ¿no? Siempre es sorprendente cómo los muertos y las muertas encuentran una manera, un recurso de seguir conversando con nosotros, los vivos y las vivas, en nuestra realidad. Y yo creo que eso es fascinante, siempre es algo que me ha impactado, me ha importado y creo que también se orquesta en varios de la escritura que he tenido en los últimos años. Y yo ya estoy conectando todo, estoy como haciendo como una conexión, no, porque quiero hablar un poquito de la tiranía de las moscas y Sí. esto sobre los tiranos, la dictadura, bueno, ¿qué te lleva a salir ahora sí de estos temas que veníamos hablando e inclinarte un poco hacia esto? Bueno, La tiranía de las moscas es la primera de una tetralogía de novelas que he escrito. O sea, empieza La tiranía de las moscas, luego Las cavidades, luego Hasta el cielo de la selva y finalmente la novela que ahora a finales de año se publicará en España y muy Ah, pronto, sí, y muy ah, pronto en Latinoamérica también, que se ¿podemos llama decir La el piel hembra. nombre? Sí, La piel hembra, se Ah, llama La pa. piel hembra. Y va a ser como, La piel hembra es como el cierre, ¿no? De lo que ya se abrió Mm, con La tiranía de las moscas. Yo me he dado cuenta de que cada una de las novelas, si bien aborda temas individuales y claro, mundos se pueden leer individuales y tal, aisladas. sí, se puede leer, yo creo que como parte de una corriente de sentido de mi pensamiento y de mi pensamiento político, de mi pensamiento Mm, como mujer, de mis debates históricos, las cosas que me obsesionan, pero también dentro de un tejido real. Bueno, La tiranía de las moscas empezó con el tema de los dictadores que ahora desarrollo, no sé si más, pero sí desarrollo en la novela La piel hembra y que tienen mucho que ver con la manera y los mecanismos de poder que de alguna forma invaden, permean toda nuestra realidad, mm. desde nuestros actos más nimios, desde nuestros actos cotidianos hasta los actos trascendentes, ¿no? Y es parte de una investigación, bueno, era parte, porque ya la novela se escribió hace bastante Ya tiempo, está. era parte de una investigación que había iniciado como 2 años antes de que se publicara el libro se publicó en el 21, eso debe haber empezado en el 18, y yo me obsesioné con la figura de los dictadores, empecé a leer muchísimo. Aquí en el contexto latinoamericano nuestro ha sufrido de forma radical el tema, Mm, las historias, las vidas, las vivencias de dictadores y la manera en que el poder se retuerce para de alguna forma hacer que para los seres humanos no sea más difícil el convivir en un mundo, ¿no? Entonces, el dictador es una figura como muy arquetípica de la realidad latinoamericana. Yo me atrevería a decirlo, muy arquetípica. Pero yo quería hablar del dictador en sus ambientes íntimos, no quería hablar del dictador en su poder, en la imagen pública o icónica
que todas y todos podemos tener en nuestra cabeza, incluso a veces como muy, muy representadas. Tenemos el arquetipo del dictador con bigotes o con barba, el dictador con sus medallas, con sus uniformes, con esta parafernalia también política que lo acompaña. Yo decía, bueno, yo lo que quiero es escribir del dictador cuando se quita las medallas. Yo quiero Claro. hablar del dictador cuando se quita Detrás los de bigotes escena. postizos o lo que sea. Ya que estamos con el teatro, detrás de escena, digamos. Exacto, quiero ver lo que sucede más allá del proscenio. Quiero que esté allá, detrás, en bambalinas, antes de que el dictador salga a escena, ¿no? Mm, Y claro, es una novela de humor negro, es una novela claro. que trabaja con el tejido de la parodia, porque parodia a un montón de dictadores en diferentes lugares del mundo, parodia sus costumbres, sus gestos arquetípicos, y también es una invitación a, qué sé yo, que a través del humor, que me parece una herramienta política muy poderosa, de las más poderosas que nos ha brindado la literatura, pues un poco quitarle ese poder semántico, ese poder simbólico, ese poder político que los dictadores han tenido sobre la gente, ese poder hasta pesadillesco de que nos acompañan en nuestros recuerdos más oscuros, en nuestros momentos más terribles. O sea, quitarle el poder a través de ridiculizarnos y reírnos de ellos. Siempre he creído que la comedia, Casi la una comedia sátira, negra, ¿no? Podríamos es decir, una sátira bueno, claro. política. Sí, sí lo es. Y bueno, nada, es un poquito una sátira oscura. Yo siempre digo que la risa no le quita importancia al tema, sino que Mm, ilumina otros tal ángulos del cual. tema. Y en este caso específico creo que es una novela para reírnos de aquello que nos ha dañado y también a través de esa risa preguntarnos de qué manera podemos evitar como humanidad que se repitan situaciones puntuales y muy dolorosas en nuestra historia, Mm, que por desgracia la historia tiende a ser circular, tiende a tiende a ser repetirse. Entonces, circular. que tengamos eso al frente y que los libros nos inviten a mirar la circularidad de la historia para tratar de que no se repita, pues siempre me parece pues valioso. Mirá, cuando yo la puse tarde, la cajita de preguntas, porque bueno, la tendré que haber puesto ayer, pero hubo como dos personas que escribieron en las cajitas de preguntas y las quiero mencionar porque no lo quiero dejar afuera. Primero, Alejandra de Nuestro Arcón, justamente, que son auspiciantes nuestros también. Nuestro Arcón es una librería de libros usados, pero con una curaduría espectacular. Nos dice Qué que bueno. te invita a conocer la librería, y dice que te admira y celebra tu voz de escritora. Eso por un lado. Muchas gracias. Y pegado a eso, que es una invitación a ir a conocer la librería, han preguntado, Nad Rivero, acá que le mandamos un beso, ha preguntado ¿cuándo viene Argentina? Tengo una deuda tremenda con Argentina, porque además, amigas y amigos, es el país que más libros míos tiene publicados. Y yo me atrevería a decir que es el lugar donde más lectores tengo. Miren, he estado a punto de ir 3 veces este año, se lo No. prometo. Sí, hay una última ventanita que se está abriendo, yo no me atrevo a decir mucho, pero vaya a lo mejor en el mes de octubre, le doy Bueno, una sorpresa. es el Si mes no, de mi cumpleaños, podrías venir. mira qué buen lugar y qué bueno, qué oportuno, ¿no? Si no resulta en octubre, porque bueno, dependerá de muchos movimientos de agendas Mm. que tengo, etcétera. Si no, va a ser para la Feria de Buenos Aires el año próximo, que ahí Ah, sí ya bueno, tengo un hay que compromiso. esperar. Acaba de terminar. Déjanos descansar, porque acaba de terminar la feria. Ya me han dicho que fue intensa, ya me han contado. Quedamos medios turulecos todos de la feria. Quedamos como muy agotados. Me imagino. Trabajamos un montón. Y nosotros no trabajamos tanto como los que trabajaron verdaderamente en la feria, que fue divina. Igual ahora se viene la FED también. Una última pregunta, porque ya el tiempo nos está apremiando, porque aunque no creas, se pasó la hora entera. ¿Cuándo nace este deseo de escribir? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo surge? Mira, el deseo de escribir, de ser escritora a los 7 años. Ay, qué Y chiquita. tengo 36, voy a cumplir casi 30 años con el deseo y con la esperanza. Pero siempre cuento esto, uno no es escritor así porque nace del aire, Mm, uno es escritor porque hay algo que te atrae a los libros. sí, Yo no era una niña todavía alfabetizada, tenía 3 y 4 años y me sentaba con los libros en mis piernas a tratar de adivinar y a inventar qué existía en ese mundo del alfabeto que yo no conocía. Y eso lo hacía desde muy chica. Y soy hija, soy nieta y soy bisnieta de personas que amaron y que aman mucho los libros. Entonces ahí hay como un destino, creo yo, también vinculado a la lectura. Me contagiaron mis familiares el amor a la lectura desde muy chica y eso tenía que salir por algún sitio. Yo digo, si claro. no hubiera sido profesora de escritura creativa, hubiera sido bibliotecaria o hubiera sido
editora, cualquiera de esas profesiones. Bueno, terminé siendo escritora, que de alguna forma también está vinculada. Pero sobre todo creo que el oficio más importante y el que da a luz todos estos otros oficios es el oficio de lector, el oficio de lectora. Y ese yo digo que es el primero de mis oficios y que con más orgullo siempre menciono de todo. Elaine, muchas gracias por esta entrevista, me encantó, te agradezco que la cambiamos de día porque había un día que no se podía y dijiste sí, aparte una buena onda impresionante que te agradezco un montón. Le podemos poner unos aplausos, buscar los aplausos, ahí está, le ponemos unos aplausos. Muchísimas gracias y te esperamos, ¿eh? Sí, este año o el próximo prometo que estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, y ya siendo 16:57, les deseo una hermosa semana. Les quiero anunciar que el lunes que viene, que es feriado, me lo tomo. O sea, no va a haber programa el lunes 16, pero el lunes siguiente nos venimos con invitado acá, invitada, mejor dicho, les adelanto algo, hay invitada. Así que descansen, pasen bien el feriado, nos encontramos dentro de 15 días, igual sigan en @la sommelier de libros todo lo que hago. Los quiero, buena semana y más sommelier de libros. Todo lo que quería hacer.